Quiero saludar en esta parte del programa a nuestro primer invitado, Nuño Rodríguez. Él es politólogo, experto en comunicación política e inteligencia, analista en Quijote Globe. Señor Nuño, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos esperar de estas negociaciones? Donde además, bueno, es como cada vez que Putin declara, ¿no? Pues siempre niegan todo. Puedo recordar la declaración de Putin hace unos días atrás, donde decía que eran groseras falsedades el decir que Rusia estaba bombardeando ciudades con civiles. Es evidente que incluso si lo estuviesen haciendo tendrían que negarlo. Lo que sí es una certeza es que la mayoría de la información que está hablando de las atrocidades que comete Rusia al final acaban siendo falsedades, acaban siendo fake news. La mayoría de la información que estamos recibiendo los analistas, que siempre nos están hablando de matanzas, de atrocidades, de bombas sobre civiles, de cosas que sean innombrables y que son abominables, no tardan mucho tiempo en saberse que son falsas, que incluso las imágenes han sido tomadas de bancos de imágenes, de otras catástrofes, de otras guerras, de otros eventos tediosos y sangrientos, y nos los están intentando colar como si fuesen actuales y como si fuese realmente un ejército atroz que está invadiendo un país. El ejército ruso está intentando evitar a toda costa lo que es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, un enfrentamiento de guerra urbana, precisamente porque la propaganda que podría salir de ahí, las imágenes que podrían salir de ahí, minarían de base todo lo que es la legitimidad de su acción dentro de su ejército y dentro de su pueblo. Lo que sí que sabemos también los analistas, que estamos todo el tiempo analizando la información que nos llega, es que dentro del ejército ucraniano tenemos varios departamentos de operaciones de información y de operaciones psicológicas que están todo el tiempo creando contenidos mediáticos, los están enviando a los medios y nos están intentando marear a todos para que creamos que hay una única visión de lo que está ocurriendo. Cuando estamos sorteando, cuando estamos haciendo bypass a estas informaciones, cuando estamos llegando realmente a los informantes sobre el terreno, después resulta que nos estamos encontrando un panorama bastante diferente, un panorama en el que hay etnonacionalistas radicalizados metidos dentro de las fuerzas del ejército ucraniano que sí que están cometiendo atrocidades contra parte de su población, que lo llevan haciendo desde el 2014. Que habían quemado a gente viva y que los medios occidentales no habían dicho absolutamente nada. Sí que sabemos que hay una campaña gigantesca mediática a nivel global que estaba muy bien preparada, que se han anticipado completamente a la invasión rusa de Ucrania y que en el terreno mediático están ganando totalmente el terreno. La información es un hueco, es un terreno, es un escenario de operaciones militar, exactamente igual que los que puede haber en el terreno, como puede ser el aéreo, como puede ser el marítimo, el terreno, pues el terreno de la información no puede ser un espacio vacío. Si no lo ocupa un actor, lo tiene que ocupar otro. Y en este momento, en el terreno de la información, está ganando de una manera sobresaliente el ejército ucraniano. ¿Por qué está ganando el ejército ucraniano? Pues principalmente porque está muy bien asesorado. Porque mientras Ucrania no es un país que esté dentro de la OTAN, sí que tenía la OTAN centros de entrenamiento dentro del país. Y sí que había expertos británicos y expertos estadounidenses que han estado adoctrinando, que han estado educando en la guerra psicológica y en la guerra de influencia mediática a las divisiones y a los departamentos del ejército ucraniano. Perdón un momento para ver si entiendo. Es decir, por ejemplo, acabo de compartir ahora el reportaje que hacía un colega periodista allí cerca de la ciudad de Irpin. Donde vemos a la gente salir y además la gente explica lo que está ocurriendo y cómo está siendo bombardeada. ¿Señala usted que estos son montajes? Puede serlo perfectamente. De hecho, a lo largo de la historia, o sea, se han analizado, se estudian en las escuelas de guerra cómo se pueden crear estos contenidos mediáticos. Ya sabemos perfectamente que en la primera invasión de Irak nos salió una niña que se supone que era una voluntaria de una guardería, de un hospital de Kuwait, en la que nos estaba hablando de cómo los soldados de Saddam Hussein habían entrado, habían tirado a los niños de las incubadoras y les habían pisoteado. Una serie de atrocidades que dentro de lo que es la guerra psicológica y lo que son las guerras de influencia, se conoce así como propaganda psicológica, propaganda de atrocidad. La propaganda de atrocidad es la propaganda que se hace para generar odio hacia tu enemigo. Nos están haciendo una visión unidireccional.
de lo grotesco, de lo bárbaro que es el ejército ruso. Esto es algo que está total y absolutamente preparado. De hecho, simplemente tenemos que analizar a los informantes que tenemos en el terreno para saber perfectamente que se está intentando evitar por todos los medios un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y se está intentando evitar que haya más derramamiento de sangre. Es decir, para que por desgracia ya está habiendo. Para usted el bombardeo de Rusia a las ciudades y a los civiles no existe. Unos sí y otros no. Y está claro que la mayoría de los que nos están diciendo que sí que existen, no existen en realidad o se están cometiendo por parte del ejército ucraniano. Sabemos perfectamente, si hablamos con todos los informantes que tenemos en Donbass, que tenemos en Mariupol, sabemos que son los propios miembros del ejército ucraniano quienes están impidiendo la salida de civiles. Sabemos perfectamente que la viceministra de Ucrania, Irina Beseruk, ha sido la primera que ha tildado de inaceptables las condiciones para que se creen los corredores humanitarios. ¿Por qué? Porque estaban yendo hacia Bielorrusia y estaban yendo hacia Rusia. Sabemos perfectamente que la guerra de la información se puede manipular, se pueden hacer. Claro, es que la guerra de información siempre existe, evidentemente, y se da de ambos lados. Pero es decir, hay muchísimos corresponsales extranjeros informando de lo que ha sido el bombardeo por parte de Rusia a poblaciones civiles. Le puedo decir que he tenido la oportunidad de entrevistar además a pobladores que están en refugios en Kiev, por ejemplo, y hablan de estos bombardeos. Es decir, como protagonistas, no ya porque aparecen en un video o no. Sí, yo también tengo informantes sobre el terreno que me están contando que ciertamente está habiendo bombardeos tanto de un lado como de otro. Y lo que sí que no estoy encontrando son bombardeos indiscriminados sobre la población civil, sino sobre infraestructuras críticas. De hecho, el ejército ucraniano hace unos días estaba bombardeando todos los sistemas de suministro de electricidad y de agua para la ciudad de Mariupol. Caramba, bueno. Es decir, creo que cada quien puede interpretar los videos de la manera que creo. Cada quien puede interpretar la información. También no hay es interpretación. Es analizarlo. El problema no es la interpretación que podamos llegar a hacer. La interpretación siempre es unidireccional. Siempre nos están intentando hacer un proceso cognitivo emocional en vez de racional. El problema es que cuando estás intentando analizar la información de una manera racional, de una manera científica, te encuentras con que la mayoría de la información que estás recibiendo está como mínimo sesgada, cuando no manipulada directamente. Claro, lo que pasa es que he tenido la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a otros politólogos expertos en comunicación e inteligencia que dicen exactamente lo contrario que usted está diciendo, que hay manipulación, pero del otro lado. Por eso digo, cada quien ve la información o cada quien la analiza desde un punto distinto. Yo la información que recibo, el 90% de la información que recibo, es información negativa hacia el ejército que está invadiendo un país, como es el ejército ruso que está invadiendo Ucrania, pero como le estoy comentando, la mayoría de la información que estoy recibiendo después resulta que es simplemente propaganda de atrocidad, que es imposible buscar una alineación con el tiempo y con el espacio y con los actores involucrados y que resulta al final que la fuente original de la información pues es un punto, un nodo neurálgico de las redes sociales o de los tipos de información imposible de contrastar de otra manera. Claro, claro. No, como le digo, cada quien tiene distintos puntos de vista y distintos análisis. Me llama la atención que haya tanta gente analizándoles desde un punto contrario al suyo, pero absolutamente respetable, señor Rodríguez, por supuesto, absolutamente respetable. Cada quien puede hacer un análisis desde su posición y ver pues lo que considere que tiene que ver en cada análisis que hace. Yo, la gente que he tenido la oportunidad de entrevistar, créame que no me parece que se inventen el drama que están viviendo cotidianamente. Pues depende de cuáles sean los procesos que tienen para analizar la información que reciben. O sea, yo no puedo dar por válida la información que recibo ni por un lado ni por otro. De hecho, se pierde muchísimo tiempo en analizar la información que te llega. Demasiado tiempo, está siendo demasiado tedioso esta guerra y principalmente porque hay mucha gente interesada en que no se conozca la verdad de lo que está sucediendo en el terreno de operaciones. Comentabas antes que habías conocido a muchos periodistas que se supone que están